Entonces, circuito, ¿no? Circuitos en corriente alterna. Entonces tenemos el siguiente circuito, ¿no? Ya, entonces ahí tenemos el circuito. Acá va a estar la fuente, va a estar la resistencia, acá está la bobina y el capacitor, ¿no? ¿No? Tiene un fuente de 220 voltios, ¿no? Tiene una resistencia de 6 ohmios, una inductancia de 25,47 milihenrios y un capacitor de 162,48 microfaradios, ¿no? Bien, este es el circuito de DLC en corriente alterna. Ahora, nosotros tenemos que transformar el circuito. Ya, vamos a tener que transformar el siguiente circuito en de la siguiente forma, ¿no? Ya, de esa forma, ¿no? Esta va a ser Z1, Z2 y Z3. Y al final vamos a tener un circuito equivalente. Al final vamos a tener un circuito equivalente que va a ser, en este caso, Z, ¿no? En base a resistencia tenemos que transformar. Acá tenemos resistencia, no hay problema. Esto sí tenemos que transformar esos elementos, ¿no? Ahora, también vamos a manejar lo que es los ejes, ¿ya? Esto va a ser el eje de las is, la parte real, ¿no? Y J imaginario. Aquí también es menos J, ¿no? Son vectores unitarios, entonces vamos a trabajar. Muy bien. Entonces, acá viene el detalle, ¿no? El siguiente detalle es lo que vamos a ver ahora, ¿no?
En el circuito tenemos tres elementos, ¿no? Lo que sería resistencia, ¿no? Tenemos que transformarlo a Z igual a resistencia a 0 grados. Lo que es la inductancia o el inductor. De la misma manera vamos a transformar en lo que es Z, y esto va a ser igual a XL a 90 grados. Lo que es la capacitancia, de la misma forma transformamos a XC a menos 90 grados. Esto en la parte teórica habíamos visto, ¿no? Es el desfase, adelanto, retraso, había mencionado. ¿Qué más? A ver, acá ya se transforman lo que es las impedancias, ¿no? Por ejemplo, el XL, sabemos que vale W por la L. También dice que vale 2pi por la frecuencia por la L, ¿no? La X sub C es algo similar, 1 sobre W por el capacitor, 1 sobre 2pi por la frecuencia por el capacitor, ¿no? Esas son las impedancias, ¿ya? Impedancias. Listo, ¿qué más? Como estamos ah, en esta parte, aumentar esta parte, ¿no? En serie, ¿no? Circuitos de corriente alterna en serie. Cuando se trabaja en serie las resistencias, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá Z1, Z2, acá va ingresando la corriente. Vamos a tener voltaje 1, voltaje 2, ¿no? Todo esto se va a hacer un voltaje general, ¿no? Que sería voltaje. Donde la corriente total va a ser pues la corriente 1 igual a la corriente 2 y voltaje va a ser voltaje 1 más el voltaje 2. Esos son sus datos que de esa forma funcionan, ¿no? Entonces va a variar lo que son los voltajes en este caso, ¿no? Las corrientes van a ser iguales, ¿no? Listo. Ahora, luego de eso tenemos que hallar lo que son los siguientes, ¿no? Las incógnitas que vamos a hacer, es decir, ¿no? Los pasos. Uno, tenemos que hallar lo que es la XL, XC. Como dos, tenemos que hallar lo que es Z, el Z total sería en este caso. El paso número 3 va a ser la corriente. Sí, ¿no? La corriente en este caso van a ser iguales, está bien, uno nomás va a ser. Los voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, como tal el voltaje total sería, ¿no? Y el paso 5 vamos a hallar lo que es las potencias, ¿no? Potencia reactiva, potencia eh,
re- tres tipos de potencia bien, ¿no? ¿Cuáles son? Potencia absoluta. Ya, entonces generalmente esto se calcula, ¿no? Entonces a medida que nosotros, por ejemplo, si es que nos pide la corriente, entonces vamos a tener que pasar el paso uno, paso 2 y paso 3, ¿no? Si nos pide hallar el voltaje, vamos a tener que hallar los tres pasos anteriores. Si nos pide las potencias, tenemos que hallar todo lo demás, ¿no? Entonces mucho depende de los ejercicios que vamos a, bueno, que nos van a plantear, ¿no? Entonces, de esa forma funcionan los circuitos de corriente alterna, ¿no? Muy bien, entonces vámonos a resolver este ejercicio, ¿no? Ya tenemos los valores y tenemos que hacer las transformaciones. Ya, eso habías mencionado, ¿no? De cómo transforma esto en bobina a resistencia, ¿no? El capacitor a resistencia, ¿no? Luego lo demás, si esta resistencia se aplica a lo que es mm, el trabajo de lo que son resistencia en serie en paralelo, ¿no? Con las fórmulas correspondientes, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño corte acá, ¿no? Para tener los datos. ¿Ya? Muy bien. Y los pasos, ¿no? El paso uno era hallar el X, XL, XC, las impedancias, ¿no? Y Z. Ya el uno hallar el XL, XC, ¿no? Paso 2 hallar Z. Paso 3 hallar la corriente. Paso 4 hallar los voltajes uno, voltaje 2, voltaje 3, en este caso uno, 2, 3 va a ser, ¿no? Y además el voltaje total, ¿no? El paso 5 era las potencias, ¿no? Reactiva y los tres tipos de potencias. Muy bien. Entonces vámonos por el primero, ¿no? Por el paso uno. Entonces acá tenemos lo que es el paso uno, la solución. La XL, ¿no? Habíamos mencionado que equivale a frecuencia angular por la L, también equivale a 2pi por la frecuencia por L. Muy bien. Entonces, en este caso, vamos a tener lo siguiente. A ver, un momentito. Fíjense, analizaremos a ver qué datos tenemos. ¿Qué datos tenemos? En los datos que tenemos, frecuencia angular no tenemos, ¿verdad? No, y tampoco tenemos lo que es la frecuencia. Ya,
Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Eh, ya, generalmente cuando se trabaja con 220, habías mencionado, si recuerdan esa parte, que la frecuencia acá va a ser 50 hercios, hemos dicho, ¿no? Generalmente, ¿no? 220, 50 hercios. Y es más, este voltaje tendría que subir a lo que es el 310, algo así, ¿no? O 320 voltios, ¿no? Entonces, en ese caso, generalmente, ¿no? Como no está anotado, vamos a asumir que la frecuencia va a ser 50 hercios, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros vamos a trabajar, ¿está bien? Entonces acá sería 2pi por 50 por am, el, la inductancia, ¿no? 25,47 por 10 a la menos 3, ¿no? Sería Henrys, ¿no? Y este era hercios, ¿está bien? Entonces en acá vamos a tener lo siguiente, ¿no? Todo eso, a ver, vamos a calcular. 2pi por 50 por 25,47 por 10 a la menos 3. Dale 8, ¿no? 8,001. Entonces vamos a redondear a 8. En este caso estamos transformando este 8, ya sería lo que es z, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Ya tenemos la XL, ¿no? La XL es 8 ohmios. Por lo tanto, vamos a tener acá a Z2 sería, ¿no? Z2, que Z1 va a ser esta, ¿no? Z2 entonces va a ser 8 a, como estamos trabajando con la inductancia, Z va a ser igual a XL 90 grados. A 90 grados. De la misma forma vamos a trabajar con lo que es la XL, ¿no? Entonces la X, digo la XC, ¿no? La XC es 1 sobre W por la capacitancia o por el capacitor, 1 sobre 2pi por la frecuencia por el capacitor, ¿no? Entonces, 2pi por 50 por 162, ¿no? 48 por 10 a la menos 6, ¿no? Faradios, ¿no? Porque está en microfaradios, ¿no? Listo. Entonces, de esa forma vamos a tener que trabajar ahora, ¿ya? Entonces, 2 por 50 por 162,48 por 10 a la menos 6 sería, ¿no? Y es más, esto es dividido, ¿no? Dividido entre 1. Entonces acá
un valor de 19,59, ¿no? Tal vez puedes manejar 19,60, ¿no? Esto va a ser igual en ohmios. Entonces la XC ya tenemos cuánto vale, 19,660 ohmios. Ahora, según la fórmula que nos dice, sería Z3, ¿no? Dice que es la XC por el ángulo, ¿no? Entonces la XC va a ser, tenemos que es 19, pero en este caso va a ser menos 90 grados, ¿no? Eso nos dice en esta parte de la teoría, ¿no? X es a menos 90 grados. Estamos hablando acá abajo iba, ¿no? En la parte teórica habíamos mencionado eso. Arriba es L y acá abajo es decir, acá va a ser la XC, hemos dicho, ¿no? Y acá arriba va a ser la XL, ¿verdad? Entonces la resistencia como tal. Muy bien. Entonces ya tenemos los tres elementos, ¿no? ¿Ya? Entonces, la Z1, entonces acá podríamos anotar, ¿no? Z1 va a ser 6 ohmios, ¿no? Ah, y esto va a ser um, a 0 grados, ¿no? 0 grados de ohm. Z2, que es 8 a 90 grados en ohmios, ¿no? Z3 va a ser igual a 19,60 a menos 90 grados en ohmios también, ¿no? Y tenemos el punto 1, ¿ya? Ahora, en, eh, en la parte de, habías mencionado lo que es cómo trabaja esto en rectangular y polar, ¿no? En este caso estaría en forma polar estos, ¿no? Entonces, lo que nosotros ya habíamos visto, esto hay que transformar, ¿no? Ya no vas a poder sumar directamente esto, ¿no? Es decir, ahorita tenemos acá el Z1, Z2, Z3, ¿no? Entonces obviamente la suma va a ser directa, ¿no? Pero en este caso es difícil de sumar los ángulos. Obviamente los valores vas a sumar. Hay Z2 y Z3 son la parte imaginaria, ¿no? Solamente el 6 es la parte real, ¿no? Entonces, en este caso, am, está pues de esta forma. A ver, un poquito más, vamos a recordar esta parte, ¿no? Acá está la I, ¿no? Es decir, la resistencia, ¿no? Acá está la XL, habíamos dicho, ¿no ve? Entonces Z2 en este caso, ¿no? Z3, acá está la XC, ¿no? Entonces esta parte hemos dicho que es la parte real, hemos dicho, es decir, la Z en este caso, ¿no? Z1 sería, ¿no? Sí, y este menos 90, el otro más 90, ¿no? ¿Está bien? Entonces estamos manejando, ahí además era esto J, ¿no ve? Entonces menos J. Entonces, para sumar estas resistencias, ¿no? Tenemos que hacer las transformaciones, ¿no? Respectivas, ¿no? Entonces, el siguiente paso es transformar cada uno de ellos, ¿no? A, a rectangular vamos a llevar, ¿ya? Entonces, hay una fórmula que nos dice, ¿no? Tenemos el módulo y a cuántos grados, ¿no? Es decir, am, la descomposición, ¿no? El vector, es decir, ¿no? Z1 en X va a ser Z, ¿no? Coseno del ángulo, ¿verdad? Y el Z1 en Y va a ser Z seno del ángulo,
¿Se acuerdan de eso? Entonces eso tenemos que aplicar, ¿no? Entonces en acá nosotros tenemos que aplicar lo siguiente, ¿no? Solo vamos a separar esto y para los demás ya no vamos a desarrollar, ¿no? Am, entonces va a ser 6 coseno de 0 grados, ¿no? Más 6 seno de 0 grados, ¿no? Entonces, y eso vamos a tener lo siguiente, ¿no? Eh, En, en esta parte se maneja ya J, ¿ya? Porque está esta es la parte real, ¿no? Que se sobreentiende en los casos se maneja I, ¿no? Entonces, esto es una descomposición en dos dimensiones. Sería entonces 6 coseno de 0 va a ser, esto me va a dar 6, ¿no? Más 6 seno de 0 pues me va a dar 0, ¿no? Porque no hay un componente en el eje, en el eje X, ¿no? Entonces esto va a ser 0 en J. Por lo tanto, vale 6 en I, ¿no? O generalmente se maneja 6 nomás. ¿Ya? Su resultado sería eso. Entonces acá lo mismo, ¿no? Acá se hace lo mismo. ¿Ya? Entonces acá va a ser 8 coseno de 90, por ejemplo. Vamos a anotar tal y como está, que hemos mencionado, ¿no? 8 coseno de 90, ¿no? Más 8 seno de 90. Igual, primero es 0, ¿no? 8 por coseno de 90 es 0, ¿no? 8 por seno de 90 en ese caso, más esto va a ser 8 en J. ¿Sí? Ese es el vector, ¿no? Acá abajo lo propio, ¿no? Entonces acá va a ser 19,60 coseno de menos 90, ¿no? Entonces 19,60 coseno de menos 90, ¿no? Más 19,60 seno de menos 90. Menos 19,60, ¿no? En J. Muy bien. Entonces, si nosotros queremos, y esto ya sería el paso número 2, ¿no? Porque estamos hallando Z, ¿no? Hasta acá era el 1, ¿no? Entonces, haciendo transformaciones, el paso número 2 ya sería, ¿no? Entonces, la Z va a ser, pues, como es en serie, ¿no? Z1 más Z2 más Z3, ¿no? Entonces, tenemos que sumar, ¿no? Z va a ser igual a Z1, ¿cuánto vale? Aquí está, ¿no? 6. Partes reales, 6i por si acaso. Más. ah, Z, Z2 y Z3, ¿no? Si se dan cuenta, es la parte real. Entonces no puedo sumar, a ver, esta parte haremos así. No puedo sumar directamente, ¿no? 6 más 8 más 10 menos 19, ¿no? Porque estos son un J, ¿no? Está en el eje. O sea, estos dos son la parte imaginario, ¿no? Entonces primero tenemos que sumar esto, es decir, ¿no? 8 menos 19,6, ¿no? Acá, ¿no? 8 Z2 menos 19,6, ¿no? Esto es en J. Entonces la Z va a ser 6, ¿no? Acá sí, recién lo vamos a hacer, ¿no? 8 menos 19,6 va a ser menos 11,6 en J, ¿sí? En J. Y esto es en I, ¿ve? Entonces, la parte real y la parte imaginaria. Eso sería Z, ¿no? Esto está en forma rectangular, ¿no? Entonces, esto tenemos que transformarlo en forma polar. Para eso necesitamos aplicar lo que es teorema de Pitágoras. Entonces, vamos a aplicar eso, teorema de Pitágoras, ¿no? Es decir, la raíz cuadrada de ¿qué? De 6 al cuadrado más menos 11,6 al
cuadrado, ¿no? Y eso me va a dar 13,06. Redondeando, ¿no? 0,59, ¿no? Redondeando 13,06 ohmios sería, ¿no? Ahora, ya tengo el módulo, ¿no? Entonces, y además, cuando se trabaja con teorema de Pitágoras, tenemos que hallar lo que es el ángulo, ¿no? O sea, en qué dirección está yendo en este caso, el vector suma, es decir, la resultante, ¿no? Entonces, para el ángulo tenemos que aplicar lo que es lo siguiente, ¿no? Yo voy a hacer esta parte, ¿no? Arco tangente, es la menos 1, es una vez, entre menos 11,6, ¿no? Es el y, ¿no? Es el x, el eje y, ¿no? El eje x es la y, la eje y es el j, ¿no? Entonces, tangente es y sobre x, ¿no? Entonces, de esa forma estamos aplicando acá. Sobre 6. Y esto me va a dar menos 62,65 grados, ¿no? Y esto es un poquito, es decir, um, recordar, ¿no? Lo que es transformación, o sea, polar y al rectángulo o viceversa, ¿no? Entonces acá, mira, fíjense, en Z del ángulo hemos transformado a rectangular, hemos hecho la operación de forma rectangular y además hay que transformar también a polar, ¿no? El módulo hay que sacar acá, ¿no? 13,06, dice, ¿no? Y como dice a menos, veamos, ¿no? En este caso, su, su gráfica, ¿no? Su gráfica tenía que estar más o menos acá, ¿no? De esta forma, ¿no? ¿No? Habría que ver el ángulo, ¿no? 60 más o menos. Ahí se ve, ¿no? Entonces la medida del ángulo, sabemos que esto es el eje X, ¿no? La parte real, lo que sería la Y, ¿no? Y, y esto sería la eje J, ¿verdad? ¿No? Entonces acá hay un ángulo, ¿de cuánto? De menos 62,65 grados, en este caso, medidos del en sentido horario sería en este caso, ¿no? Ese valor representa el ángulo. Ahora, si nosotros queremos decir, ¿no? 360, es decir, acá, también podemos obtener pues el lado positivo, ¿no? 360 grados menos 62,65, ¿no? Y ese ángulo va a ser esto, ¿no? Toda una vuelta entera va a ser entonces 243,35 grados, ¿no? Si nosotros queremos trabajar con el lado positivo, sería eso, ¿no? Entonces, como dice negativo, entonces sentido horario. Entonces, este es el resultado que estamos encontrando, es Z, ¿verdad? Entonces, acá va a ser lo que es la R y, y esto va a ser lo que es la XC, ¿no? Lo que es la XC, ¿no? Sabemos que la XC va hacia abajo, hemos dicho, ¿no ve? Lado negativo, ¿ya? Y eso está ahorita, el ángulo me está mandando pues a lo que es negativo, ¿no? Ahora, y esto XC, además, ¿no? Habíamos mencionado en algún caso, ¿no? Dice que este XC o sí, ¿no? También
puede ser esta, hemos dicho, ¿no? XL menos XC. ¿Esto cómo llamaba? Hay un equivalente, era en teoría esto era, ¿no? Um, Creo que era Z o esto es Z, ¿no? Um, no sé, tenía una asignada una variable, ¿no? Una variable. Entonces, podemos comprobar, ¿no? Podemos comprobar esa parte. Si realmente cumple, entonces, esto tenía que ser 6 al cuadrado más eh, realizar esto, ¿no? Si realmente si se cumple esto, ¿no? 6 al cuadrado más acá, ¿no? XL, ¿cuánto era? XL, mm, ¿dónde está? 8, ¿no? 8 menos 19, ¿sí? 19,60 está al cuadrado, ¿ve? Entonces, fíjense, ¿no? Y esa parte nosotros ya habíamos aplicado, en la parte teórica que hemos visto había también ejemplos, ¿verdad? Entonces, todo esto equivale, o sea, todo este lado vale esto, habías dicho, ¿no? XC, supuestamente esto es la XC, el eje de las XC, ¿no? Y eso vale pues XL menos XC, ¿no? Entonces, mira, fíjense, ¿no? Esto es más directo. Una vez que tengamos lo que es la XL y la XC, se podría hacer esta, ¿no? Y llegamos a lo mismo, ¿no? Llegamos a lo mismo. Obviamente va a ser acá, aquí, ¿no? 8 menos 19 va a ser menos 11, ¿no? Entonces al cuadrado y llegamos ahí, ¿no? El ángulo va a ser el mismo, ¿no? Entonces acá va a ser el ángulo tita menos 62,65 grados, ¿no? Según la gráfica podríamos hacer eso, ¿no? Este sería el X, o el capacitor en este caso, ¿no? Así, ¿no? RC, ¿no? Listo, el ángulo, listo. Muy bien. Entonces de esa forma podríamos ah, obtener lo que es Z, ¿no? Ahora, vámonos a lo que es mm, al paso número 3 sería, ¿no? Donde nos pide la corriente. Ya, se van a anotar esta parte, esto es importante, ¿no? Los valores de los zetas, del XL, XL y la Z total también. En ese caso ya estaríamos sumando, ¿no? Este Z1 más Z2 más Z3, ¿sí? Ya está sumado, entonces en este caso esta va a ser la Z total, ¿no? Z total, ¿no? A no ser que nosotros queramos calcular mm, mm, el voltaje, ya es el siguiente punto, ¿no? Vamos a ver el voltaje, vamos a calcular también, porque en la corriente no, porque según nuestra teoría, la corriente, acá está, mira, dice que es la misma corriente, ¿no? Si la corriente circula, no sé, a ver, un amperio, acá va a ser un amperio, va a ser igual a un amperio. En todo su circuito va a ser 1, 1, 1, ¿sí? Lo que va a variar es el voltaje, ¿no? Ya, entonces vámonos al paso número 3. Vamos a hallar la corriente, ¿no? ¿Corriente era? ¿Sí? Muy bien, acá aplicamos lo que es la ley de Ohm, ¿no? La corriente, ¿no? Entonces dice que según la ley de Ohm, ¿no? La, la corriente es igual a voltaje sobre la
resistencia, pero en este caso estamos manejando impedancias, ¿no? Z. Y en acá, mira, fíjense, ¿no? 220 voltios sobre la Z, que era 13, ¿sí? 13,06, el ángulo de menos 62,65 grados. Se queda en problema. El 220 va a ser a 0 grados por si acaso. Está haciendo su color. Ya en algún caso nos va a dar esta fuente acá. 220 voltios a, no sé, 45 grados, 60 grados, ya nos va a dar acá, ¿no? Pero en este caso, como no nos da, entonces estamos asumiendo que va a ser 0 grados, ¿se entiende? Ahora, acá es el problema, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a sumar, es decir, dividir, ¿no? Dividir obviamente la parte de valor numérica lo podemos dividir, ¿no? A ver, veamos. Va a ser 220, vamos a ver, dividido entre qué, 220 dividido entre 13,06, ¿no? Y eso me va a dar 16,84, ¿no? 16,84, pero ¿a cuántos grados? Ahí está el detalle, ¿no? Entonces, cuando son fracciones, y hay mucho ojo acá, cuando son fracciones, ¿no? El ángulo, ya, el ángulo se resta, ¿no? Se resta. Por ejemplo, ¿no? Acá tengo cero, ¿no? Cero menos, ¿sí? Pero acá tengo el ángulo negativo también, ¿no? Menos 62,65. Esta es la fórmula, ¿no? Entonces acá va a ser menos para menos, es más, ¿no? Entonces 62,65 grados. Listo. Entonces, como aquí va a ser 62,65 grados, ¿no? Ahora, finalmente, recordemos que la corriente se mide pues en amperios, ¿no? Entonces, 10,84 a 62,65 grados. Esto es en amperios. Listo. Entonces, la misma corriente circula en el circuito, ¿no? O sea, en este circuito aquí, la misma corriente acá, 16,84, ¿no? Casi 17, ¿no? 16,84 aquí pasa, ¿no? La corriente. Entonces acá la corriente uno va a ser igual, ¿no? La corriente 2 va a ser, como son iguales en serie, ¿no? Van a ser iguales, ¿no? Eso nos dice. Listo, ahí muere. Ahora vámonos por el paso número 4, ¿sí? En esta parte van a tener mucho en cuenta, ¿no? Obviamente ya el valor numérico está bien, pero la parte del ángulo se resta. Ya, está con otro color. Mucho ojo con eso. Vámonos al punto número 4. En acá igual vamos a aplicar lo que es la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm se aplica. Ya. Vamos entonces, ¿no? Punto número 4. Ahora, antes de pasar al punto número 4, lo que podríamos ver acá es su gráfica, ¿no? Entonces, tal vez en algún caso nos va a pedir eso, ¿no?
Ya, en esta parte, ¿no? La corriente, ¿no? ¿Dónde está yendo, ¿no? Eh, Entonces vamos a graficar el voltaje con la corriente, ¿no? 62 grados, dicen, entonces más o menos debe ser acá, acá es 45, ¿no? Más o menos debe ser 50, 60, ¿no? Más o menos ahí, ¿no? Obviamente esto va a ser el eje XY, ¿no? Pero en este caso voltaje contra la corriente, o sea, ¿no? Y además esto podemos decir que esto es el gráfico RC, ¿no? Resistencia con RL sería, ¿no? ¿No? Entonces este va a ser el ángulo que hemos encontrado, 62,65 grados. Entonces esta va a ser la corriente, ¿no? Corriente con voltaje, ¿no? Entonces está yendo a lo que es la resistencia con la inductancia, en ese sentido, sí, ¿no? Ahora, como la corriente tenemos el total, ¿no? El total. Acá también nosotros podemos ver lo siguiente, ¿no? La corriente expresado, es decir, descompuesto, ¿no? Estos vectores nosotros podemos averiguar, ¿no? Esto, ¿no? Sí, los componentes. Entonces, ¿cómo se hace eso? Ya nosotros habíamos, en el anterior punto habíamos visto esta parte, ¿no? ¿Ve? ¿No? Entonces, finalmente podemos nosotros expresar también la corriente en forma, como se dice, en forma rectangular, ¿no? Veamos, a ver, 16,84 coseno de 62,65. Debe ser 7,74. Entonces, el I, ¿no? Más 14,96 en J. Y todo esto es en amperios, ¿no? Entonces, o esta igual, ¿no? Entonces tenemos que jugarnos con eso, ¿no? Entonces la descomposición, el vector de cada energía X sería esto en el eje Y, ¿no ve? La descomposición, o sea, de que si el módulo es 16, ¿no? ¿Sí? ¿A cuántos grados? Ahí tenemos, ¿no? Entonces podríamos calcular esa forma, ¿no? Muy bien, vámonos al paso número 4. En el paso número 4 tenemos que hallar los voltajes, ¿no? Entonces sabemos que el voltaje va a ser la corriente por la resistencia. Esta es la fórmula de ley de Ohm, ¿no? Entonces a partir de ese voltaje 1, vamos a calcular, ¿no? Va a ser la corriente, como la corriente va a ser lo mismo para todos, ¿no? Por resistencia 1 o por Z 1. Entonces, 16,84, ¿no? Y esto podemos operar en forma. El Z1 teníamos de forma rectangular, ¿verdad? Así, descompuesto. O también puedes manejar esto, ¿no? En este caso vamos a manejar esto, ¿ya? Dice a 62,65 grados. Por resistencia, es decir, Z1, que es 6 ohmios, ¿no? A 0 grados.
igual. Mm, multiplicaremos, ¿no? 16,84 por 6, 101,04. Ahora, ¿a cuántos grados? En este caso, cuando es producto, ¿ya? Cuando es producto, los ángulos se suman, ¿ya? Entonces acá, ¿no? 62,65 más 0 grados, ¿no? ¿Está bien? ¿Se entiende? Listo. Esto es en voltios, ¿no? En voltios. Listo. Ese es el primer resultado. Vámonos por el voltaje número 2, ¿no? Igual la corriente por Z2. Igual. Corriente se va a repetir, ¿no? A 62,65 grados. Todo eso multiplicado por. Y acá, esto por 8, ¿no? 8 a 90 grados. Muy bien, veamos entonces, ¿no? 16,84 por 8, 134,72. ¿A cuántos grados? ¿No? Entonces, como hemos dicho que 62,65 se suma, dicen, a ver, será 152,65 grados en voltios, ¿no? Voltaje número 3, ¿no? Entonces va a ser por Z3. Estamos hallando los voltajes en cada uno de los elementos, ¿no? Entonces, acá va a ser 16,84 a 62,65, ¿no? Multiplicado por, acá lo que es el Z3 era 19,6 o 60 a menos 90 grados, ¿verdad? Entonces, 16,84 por 19,60 es 330,06 a 62,65 menos 90 grados a menos 27,35 grados. Esto es en voltios, ¿no? Listo. Ahora, podemos hallar también lo que es el voltaje total, ¿no? Obviamente acá la corriente 16,84, ¿no? Nos tendría que dar a 220, ¿verdad? Entonces 66, ¿no? Por Z. ¿Cuál es Z total? Este es, ¿no? 13,06 a menos 62,65 grados. Entonces voltaje total, a ver. 16,84 por 13,06, ¿no? Y esto me va a dar 219, ¿no? 93, ¿no? Y eso equivale a 220 grados, bueno, 220 voltios a 62,65 se suma, ¿no ve? Entonces va a ser más, ¿no? Menos se va a restar 0 grados, ¿no? Entonces con 220 estamos iniciando y estamos llegando. Entonces se podría comprobar, ¿no? Que el voltaje total vale 220 voltios. Y los voltajes para cada componente, para resistencia,
Para cada resistencia son estos, ¿no? Y el ángulo también dice, ¿no? O sea, según la gráfica podríamos ver, ¿no? En dónde, o sea, en qué dirección está apuntando este voltaje y el otro en qué dirección, ¿no? 330, mira, fíjense acá, ¿no? Es más superior que el 220. ¿Por qué será? Ahora, en algún caso, nos pedí, esto estamos yendo de forma directa, ¿ya? Y además estamos trabajando de forma polar, ¿no? Ahora, si nosotros queremos sumar, porque en la fórmula, ¿no? De este punto, dice que, mira, voltaje uno más voltaje 2 me tiene que dar voltaje total. Ah, entonces acá no podría sumar esta, fíjense, no podría sumar esto, ¿no? Esta más esta, ¿no? Obviamente va a ser esta, ¿no? Pero no podemos sumar pues 101 más 134 más 330. Y eso se va a dar pues aquí 300 400 500 y algo más, ¿no? Y el voltaje no tiene que pasar pues de 220, ¿sí? Entonces esto se puede transformar en forma rectangular, ¿no? Como la corriente pues acá, ¿no? Sí, cada uno de estos, ¿no? Transformamos y al final sumamos lo que son i con lo que es todos los i y todos los j, ¿no? Y ahí vamos a llegar a esto, ¿no? A ver, pueden comprar ustedes aparte, ¿no? A ver, transformen en rectangular estos tres y al final suman, ¿no? Y me tiene que dar esto, ¿no? Me tiene que dar eso. A ver, 220, ¿no? Me tiene que dar eso, ¿no? Entonces, la suma no tiene que pasar de 220, ¿no? Por ejemplo, 219, ¿no? Punto 9, ya se puede redondear. Ya, a ver, comprueben esa parte, esta parte, ¿no? Transfórmenlo en forma rectangular y de esa forma van a poder sumar. A ver, Z estamos buscando, ¿no? Z1, Z2, acá está, ¿ya? 6, 8 menos 19, ¿no? Y eso tendríamos que multiplicarlo por la corriente, que es esta. 7.719 por 6, digamos, ¿no? Sí, se puede transformar. Ya, pero en este caso también se puede hacer de esta forma, ¿no? Ya tenemos ya en forma polar, entonces trabajamos con forma de polar. Ahora, si quieren evitar esos ángulos, obviamente casi ya no hay ángulos, ¿no? Sí. Entonces la suma sería pues, o el producto en este caso, ¿no? I con I, J con J, así tendría que funcionar y al final sumamos, ¿no? Al final sumamos. O si nos transformamos esta parte, a ver, podemos transformar, ¿no? 101, ¿no? 101.04 el coseno de 62.65 grados, ¿no? Y esto, a ver, vamos a hacer acá con este color. Acá me va a dar 46,42. Ya, eso era en I, más 89,74 en J. A ver el otro, 134.72 coseno de 152.65, acá es el menos 119, ¿no? Coma 66 más 61,42.
89 en J. 330,06 coseno de -27,35. Esto me va a dar 293,16 en I más. Menos 151,63, 64, ¿no? En J. ¿No? Entonces, la transformada sería, ¿no? 46,42 menos 119,66 más 293,16, ¿no? Entonces, ahora sí ya puedes sumar esto, ¿no? Entonces, la suma me va a dar acá, ¿no? ¿No? La suma me va a dar 219,92 y más. Todo este la tiene que dar cero, ¿verdad? 889,74 más 61,89 menos 151,64. 0,01, ¿no? En J, ¿no? Entonces, y aquí vale todo y esto sería cero, ¿verdad? Y esto es en voltios, ¿no? Y finalmente llegamos a lo que es, pues, esto equivale a 220 voltios. Y este mismo transformamos a lo que es, esto vamos a asumir que va a ser cero, ¿sí? Que 0,0 es un pequeño. Y esto redondeamos y 220 voltios. ¿A cuántos grados? 0 grados. Entonces, tenemos dos caminos, ¿no? Uno, trabajar con polar o con rectangular, igual me tiene que dar, ¿sí? Igual me tiene que dar. Ahora, si nosotros transformamos este en forma rectangular, igual, ¿no? 220 por coseno de cero va a ser 220. Más 220 por seno de cero, entonces va a ser cero la otra parte, ¿no? Esta es la parte real, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué más? El punto número 5 falta, ¿no? O el paso número 5, ¿no? En acá tenemos que calcular lo que es la potencia. ¿Qué es esto? Dice que tiene las siguientes fórmulas: resistencia por, en este es ya cuando se trabaja con resistencias, ¿no? Y en este caso vamos a trabajar por coseno del ángulo. Ya. La otra potencia va a ser, dice que es la XL menos la XC al cuadrado, ¿no? Por la corriente, no es el cuadrado, esto es corriente al cuadrado, así, así, así. ¿No? Así. Eh, Voltaje por la corriente, seno del ángulo. Y el otro, Z por la corriente al cuadrado es igual a voltaje por la corriente. Habría que comprobar, ¿no? Y esto dice que es P más Q al cuadrado, ¿no? Son fórmulas equivalentes, ¿no? Entonces acá tendríamos que ver, ¿no? Potencia activa. A ver, voltaje, a ver, acá es directo, ¿sí? 220 sería, ¿no? Por la corriente, ¿cuánto era? Acá es el producto, ¿no? Por los ángulos en este caso, ¿no?
Voltaje, a ver, ¿dónde estamos? Acá está la corriente. El voltaje es 220. A ver, se podría aplicar esto, ¿no? La corriente está a tantos grados. mm, y el coseno del ángulo, 62, ¿no? Entonces, mira, fíjense, acá sería entonces la corriente 84 coseno de 62,65 grados. 700. Ay, que falta punto. 17,0. Entonces, voltaje va a sacar 220 por, ¿no? Acá la corriente por coseno, dice, pero acá, mira, fíjense, tengo la corriente y el ángulo, ¿no? Entonces, directamente teníamos que aplicar acá 16,84 coseno del ángulo, ¿no? Sí. Y eso me va a dar acá 10.702, ¿no? Vatios. ¿Bien? Listo. Para el otro es el mismo, pero ya es con seno, ¿no? Con seno del ángulo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Es decir, 220 por 16,84 seno de 62,65. Y el otro caso, igualito acá, ¿no? Ah, 220, ¿no? Por corriente, que es 16,84 seno de 62,65. Y esto me va a dar 3.290,66. ¿En qué se medía esto? ¿No? Entonces, en acá era vatios, el otro era en bar, creo, ¿no? Voltaje, amperio por reactancia, algo así, ¿no? Entonces, de esa forma se calcula. Obviamente, si tenemos los dos, ¿no? La P y la Q, al final es resultante acá, ¿no? P al cuadrado más Q al cuadrado, listo. Ahí muere, ¿no? Entonces, este es el proceso, el ejemplo, en este caso, más completito, ¿no? Ya. Como les mencionaba, puede que nos pida, por ejemplo, solamente la corriente. Entonces, voy a tener que seguir hasta el paso número 3, ¿no? Ahora, si me pide voltaje, voy a tener que pasar el 4. Ahora, si me pide potencia, voy a tener que pasar hasta el 5, ¿no? ¿Está bien? Entonces, de esa forma se trabaja esta parte. Obviamente, un poquito es largo este proceso, ¿no? Pero como se dan cuenta, no es tampoco complicado, ¿no? Solo que se demora un poco, ¿no? Entonces, transformaciones de polar a rectangular y de rectangular a polar. Y es más su gráfica, pues, ¿no? Muy bien. Eso sería en la parte de corriente RLC en corriente alterna en serie, ¿no? En serie estamos haciendo ahora, ¿no? Esto es en serie, ¿ya? Ahora, nos tocaría hacer para el paralelo, ¿no? Entonces anotamos, ¿no? Circuito, corriente alterna en... aquí falta tu paso, ¿no? Circuito, ay, 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 esto más. Circuito RLC en corriente alterna, en paralelo. Listo.
Vamos dibujando entonces el circuito. A ver, ¿esto dónde nos trae esto? Ya, listo. Acá está la fuente, ¿no? Entonces 220 voltios. Su frecuencia va a ser 50, me has dicho, ¿no? Generalmente. Acá va circulando la corriente. Acá tenemos lo que es la resistencia, como nosotros conocemos. Acá está la inductancia y acá está la capacitancia, ¿no? Sería la L y esto sería la R, ¿no? RLC, en paralelo. Es más, acá ya es distinto, ¿no? La corriente uno, la corriente 2, la corriente 3. Aquí podríamos decir es de 6 ohmios y la L que es... sí, entonces podemos tomar el mismo dato que la anterior. 25,47, ¿no? 25,47 milihenrios, ¿no? Y esto es 162, 48, ¿no? Microfaradios. Listo. Muy bien. Ahora, acá nosotros hemos dicho que nosotros tenemos que transformarlo en forma de resistencia, hemos dicho, ¿no? En forma de resistencia, bueno, hemos dicho esto. Entonces, ahí va uno, ahí va dos, ahí va tres, ¿no? Z1, Z2, Z3. Y al final tenemos que tener pues una resistencia resultante, lo que sería Z, ¿no? Listo. ¿Qué más? En serie, acá vamos a ver ya. Eso es en paralelo, ¿no? Ahora, en paralelo dice que es teoría, ¿no? Si tenemos de esta forma las resistencias, ¿no? Entre la corriente, ¿no? Y será pues el Z1, Z2, ¿no? Entonces la corriente total, ¿no? Dice que es igual a la corriente uno más la corriente 2. ¿Está bien? Y el voltaje, dice que es voltaje uno es igual a voltaje 2. ¿No? Esto tiene voltaje 2, ¿no? Voltaje uno también dice que es igual, ¿verdad? La corriente en ese caso sí es diferente, ¿no? La corriente uno, acá va la corriente 2. ¿Sí? Se parte en dos, ¿no? Obviamente va a variar según la resistencia, ¿no? La misma corriente va a ser acá, pero al salir ya va a ser diferente en este punto, ¿no? Es la suma. Entonces la corriente uno más la corriente 2 me tiene que dar la corriente total. ¿Está bien? ¿No? En este caso, supuestamente, um,
Tiene que ser cerca a lo que hemos calculado, puede ser más, ¿no? Solo que es en paralelo. Y se cambia, ¿no? Entonces los pasos que vamos a hallar son los mismos, ¿no? El paso uno, tenemos que hallar lo que es la XL, la XC, ¿no? Y además lo que es la resistencia como tal, ¿no? Paso 2 era hallar Z. Paso 3 hallar la corriente. Paso 4 hallar el voltaje. Paso 5 hallar lo que es las potencias, ¿no? Listo. Recordemos que la X, el X, la XL, ¿no? Como habíamos hallado anteriormente, era 2pi por la frecuencia por la L. Acá nos daba pues 8, ¿verdad? 8 ohmios. Y la XC igual, ¿no? 1/2pi por la frecuencia por la capacitancia. Y acá nos daba 19,6 ohmios. ¿No? Entonces, como tenemos los mismos datos, entonces ya tenemos los valores. ¿Ya? Ese es el paso uno. Ahora, paso 2, ¿no? Z1, que es 6 ohmios. Z2, acá, antes de pasar esto, vamos a hacer esto. Ya. Z1, ¿no? Era 6 a 0 grado ohmio. Z2, como es su valor, 8 a 90 grados en ohmios. Y Z3 es igual a 19,6 a menos 90 grados de ohmios. Listo. Entonces ya tenemos los valores Z1, Z2, Z3, ¿no? Ahora, en la fórmula para mm, calcular la Z en paralelo, ¿no? Ya no es pues directo, ¿no? Entonces, por resistencia equivalente, ¿no? Va a ser pues resistencia Z1, es decir, ¿no? Más la resistencia en Z2. O sea, esta fórmula tenemos que seguir, ¿no? A ver, veamos. A ver, ¿cómo que aplicamos eso? A ver, si nosotros armamos tal y como está acá, ya, si nosotros armamos tal y como está acá, tenemos que ajustar, ¿no? Z, ¿qué tal? Esto será válido. Vamos a ver esto. 1/Z1 más 1/Z2 más 1/Z3. ¿Qué dice? ¿Es válido o no es válido? ¿No? Esa es una opción, ¿no? Trabajar con esta. Y como son fracciones y es más, ¿no? Acá arriba tendría que estar el 0 grados, ¿no? Si vamos a trabajar con los ángulos. O si no, trabajamos con lo que es con rectangulares, ¿no? Donde ya hemos convertido las zetas, ¿no? A ver, veamos. Estas, ¿no?
Acá dice que es 6 en I, 8 en J, menos 19 en J, ¿no? Primero dice que es 6 en I, ah, 8 en J, menos 19,6, 19, ¿verdad? Sí, ¿no? En J. ¿Qué más? Cero en J, cero en I, cero en I, ¿no? Más o menos así, ¿no? Convertido. Ahora, en esta parte se puede hacer directo, ¿no? Pero tenemos que, no sé, a ver, Z1, no sé cuánto nos tendría que dar, ¿no? De esta forma teníamos que trabajar. Ahora, como se trata del ángulo, entonces lo que está en el numerador tendría que ser también, pues, ya uno está bien, uno por seno de cero va a ser, ay, seno de cero, cero te va a ser, ¿no? A ver, en vez de Z1 teníamos que reemplazar este, ¿no? En vez de Z2 esta, ¿no? En vez de Z3 esta, ¿no? Y al final vamos a tener que tener un Z equivalente. Ahora, este mismo, no sé, se puede llevar es decir, a Z, ¿no? Equivalente. ¿Cómo sería esto? Como un dedo de abajo es, ¿no? Entonces, Z1 por Z, ahí está, es por, ¿no? Z2, Z1 más Z2. Arriba es producto, ¿no? Esa sería la otra parte, ¿no? Multiplicamos su común denominador acá, sacamos Z1 por Z2. Sí, va a ser uno sobre todo eso, ¿no? Entonces, si queremos cambiar esta Z que sube arriba, ¿no? Entonces va a ser invertido, ¿no? ¿Sí? Z1, Z2, Z1 divide entre Z1 se va, entonces Z2 va a ser esto es al revés, ¿no? Z2 por Z1, es lo mismo, ¿no? Y ahora, en acá tendríamos que hacer para 3, ¿no? A ver si funciona, a ver, veamos, ¿no? Si es así, ¿no? Z va a ser así, ¿no? A ver si funciona esto. Que son IJ por si acaso, ¿no? Eso hay que ver muy en cuenta, ¿no? Ah, a ver, pues acá sería, comenzaría producto, no va a dar pues este, fíjense, 6i por eh, 8j, mira, fíjense, menos 19j. ¿No? Que hay un problema, ¿no? De entrada ya tenemos un problema. 6 en I más 8 en J menos 19. En este caso sí va a funcionar para la parte baja, ¿no? Para la parte baja sí funciona. Veamos entonces, ¿no? Acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Ay, ¿dónde está? Vamos a revisar la... Hay una parte
hay una parte, aquí está. Si nosotros aplicamos, ¿no? En este caso estamos haciendo producto de tres vectores, ¿no? Es decir, I por I me va a dar uno, J por J me da uno, ¿no? Ese es el producto escalar, ¿sí? Y si es otro, mira, I por J es cero. Entonces, lo que yo tengo es acá I por J, ¿ve? I por J. Me va a dar cero, entonces la resistencia va a ser cero en sí, ¿no? Ahora, el otro caso podría ser lo siguiente, ¿no? Producto vectorial, ¿no? Producto vectorial, ¿dónde está? Chica todo. Está. Y el otro caso sería trabajar con lo que es producto vectorial, es decir, ¿no? I por I es cero. Pero en ese caso, mira, I por J, aquí es K, ¿sí? J por K va a ser la I, ¿no? Y además acá, ¿no? J por I menos K, ¿sí? Tendríamos que trabajar de esta forma, producto vectorial, ¿no ve? Allá por determinante, ¿no? Entonces sí, se hace más complejo en esta parte, ¿no? ¿Sí? Si trabajamos de esta forma, como se suele trabajar en resistencias en paralelo, en este caso vamos a tener problemas, ¿no? Entonces acá producto escalar estaríamos trabajando, pues, ¿no? Producto, ¿no ve? Ya, I por J es cero, hemos dicho. Entonces todo esto va a ser cero. Cero divide entre un valor, cero. Entonces resistencia total, cero, ¿no ve? Entonces no funciona. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con lo que hemos revisado, ¿no ve? Entonces esto no vale, ¿no ve? No da. Entonces, vámonos por la otra opción, que esta también es equivalente, ¿no? Es decir, este era uno sobre z, ya no hay problema, pero en este caso no estoy manteniendo lo que es uno sobre z, no estoy aplicando esto por si acaso, ¿no? Acá es como un denominador, ¿no? Aplicamos, invertimos, listo, ¿no? Pero en este caso estoy manteniendo tal y como está. Uno sobre la suma de acá abajo tendría que operar, ¿no? Entonces, siguiendo este paso, esta es otra opción, ¿no? Porque el otro no funciona, por los hubiera sido lindo pues acá que funcione, pero no. Como son IJ, no da, ¿no? Y tampoco va a dar, pues, si hacemos las por los ángulos, ¿no? ¿Sí? Que iba a ser, pues, 6, ¿no? 6 a 0 grados, más 8 a 90 grados, más 19, ¿no? Como un denominador no vas a poder hacer, pues, con los ángulos, ¿no? Ahí es el problema. Sí, no vas a poder hacer con los ángulos sumar, ¿no? Sí, no hay suma de ángulos, ¿no? En la resta, en fracciones hemos visto resta, ¿no? Y tampoco funciona esto. ¿No? Entonces, por eso estamos manteniendo esta forma, ¿no? Entonces, en acá, a ver, van a revisar, ¿no? Tiene una tarea que hacer, ¿no? En este caso estamos queriendo, como ya tenemos descompuesto, queriendo de sacar si es I por J, si es escalar, ¿no? Si es escalar, acá me va a dar cero. A no ser que sea vectorial, ¿no? O sea, es decir, determinante ya tendría que trabajarse, ¿no? Este vector con este vector, ¿no? Luego multiplicar su resultante con este vector, ¿no? Determinantes. Tal vez en ese caso sale, ¿no? ¿Está bien? Pero a simple vista no funciona, ¿no? Entonces, mantendremos tal y como está acá, ¿no? Ya, a ver, veamos qué nos pasa, ¿no? Entonces, acá va a ser 1 sobre z1, dice, entonces 6 a 0 grados, más 1 sobre z2, ¿no? Z2 vale 8, pero 8 es a 90 grados, más 1 sobre, y es más, esto es negativo, ¿verdad?
Z3 es negativo. No, está bien acá. Luego es negativo, ¿no? Entonces a menos 90 grados. Entonces 1, así, ¿no? ¿Ya? Y el siguiente paso, ¿no? Z, ¿no? Seguimos con esta fracción, ¿no? Entonces acá va a ser un sexto, ya fíjense bien, un sexto a 0 grados. Recordemos que, está bien esto, ¿no? Como son fracciones, ¿no? Como son fracciones, está bien, ¿no? Un sexto a 0 grados. Unos octavos sobre, entonces, un octavo a 90 grados, ¿no? 90 grados, 2 grados. Más ah, 1 sobre 19, 1 sobre 19,6 a menos 90 grados. Y recordemos que si es radio va a ser a 0 grados, ¿no? Ahora, acá no podemos hacer directo la suma, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer lo que es la transformación. Dice, ¿no? Vamos a agarrar entonces un sexto, ya, un sexto por un sexto por coseno de 0 grados, ¿no? ¿Y qué más tiene que manejar lo que son los redondeos, ¿no? Entonces acá va a ser 0,17 o 16, 6 al final es 7, ¿no? Ahí, entonces esto es así. Así es, 1,167. Entonces, y más 0 en J. Estoy haciendo directo, ¿ya? Estamos transformando, como tenemos el módulo y el ángulo, entonces acá estoy aplicando un sexto coseno de 0 grados, me da esto. Un sexto coseno de seno de 0 grados me da esto, ¿ya? Más 1 dividido entre 8, ¿no? Por coseno de 90 grados. Va a ser 0 en i. Más 0,125 en j. ¿Está bien? Más 1 sobre 19,6 por coseno de menos 90. 0 en i. Veamos acá. Seno de 90. Es en i, ¿no? Menos 0,05 en j. Así tiene que ser, ¿no? Entonces vamos a tener que sumar ahora. I con i, j con j. No es directo tampoco la suma, ¿verdad? Entonces 0,167 más 0 más 0. Entonces acá voy a tener 0,167 en i. Puede ser más, puede ser menos, ahí veamos, ¿no? 0,120, ya, 0 más 0,125 menos 0,05, ¿no? 0,075. 0,075 en J, ¿no? Y todo esto es 1 dividido entre todo eso, ¿verdad? Sí, 1 dividido entre esto más esto ya hemos hecho. Listo. Ahora, este está en forma rectangular. Sigue siendo IJ. Yo no voy a poder hacer el común denominador acá, no voy a poder hacer eso, ¿no ve? Y por J me va a dar 0, entonces no me conviene.
Ahora, en acá vamos a transformarlo en forma polar. ¿Ya? 0,167 al cuadrado más menos 0,075 al cuadrado. Esto me va a dar 0,183 o 18 podría ser. ¿Está bien? Pero además de hacer el módulo y hemos encontrado 10 más, tenemos que hallar lo que es eh, el ángulo, ¿no? Entonces, menos 0,075 sobre 0,167. A ver, está bien, 0,075. Revisadita. Y el ángulo me va a dar menos 24,18 grados. Entonces en el numerador estamos trabajando con lo que es 0 grados, ¿no? Acá va a ser 0 grados, acá va a ser 0 grados, 0 grados y 0 grados, ¿no? Aquí no va. Entonces ya tenemos acá, está muy cerca, ¿no? Ya estamos cerca, cerca. Y haremos las operaciones acá, ¿no? Entonces sería 1 dividido entre 0,183. Ya estoy dividiendo esto ya. Te voy a tener un valor 5,46. 46,44, ¿no? A. ¿Qué hemos dicho cuando se trabaja en fracciones? Se resta, hemos dicho, ¿no? Es decir, 0 menos 24 va a ser positivo. 24,18 grados. Esa es la resistencia o Z total, es decir, Z, entonces tenemos 5,46 con 24,18 grados. ¿Sí? Z total sería eso, ¿no? Entonces, de esa forma funciona esta parte, ¿ya? Con los ángulos, ¿no? Aquí en el otro caso hemos dicho que esta parte no se puede hacer eso, pero habría que analizar bien, ¿no? Directa no funciona, ¿no? A no ser que hagamos producto vectorial, ¿no? En ese caso ya es otra cosa, pero la fórmula tampoco te dice pues si es vectorial acá, ¿no? Es el producto escalar nomás. Pues. Entonces, como hemos visto acá, no funciona, ¿no? Simplemente por esto, ¿no? Y por J es cero, ¿no? En escalar. Entonces, por lo tanto, todo esto va a ser cero. Entonces, no sirve. Entonces, como se trabaja con los ángulos, con polar, entonces este es su equivalente, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Es decir, acá habíamos aplicado pues extremos y medios, por decir, ¿no? Z, Z1 por Z2 por Z3 y me dará esto, ¿no? Sobre Z1 más Z2 más Z3, ¿no? Pero en este caso estamos manteniendo tal y como está. ¿Está bien? Entonces, de esa forma trabajamos. Ahora, el paso número 3 podríamos ver, ¿no? Creo que ya estamos cerca, ¿no? Esta es la etapa donde se hace las transformaciones y lo que un poquito se demora, ¿verdad? Lo demás y es, ya no es tan complicado, ¿no? La corriente, a ver, la ley de Ohm, ¿qué dice? Es voltaje por la Z, dice, ¿no? Es decir, el paso número 3 sería, ¿no? La corriente, entonces dice que es pues paso 4, ¿no? O paso 3, ¿no? La corriente dice que según la ley de Ohm, voltaje sobre resistencia.
120 voltios a 0 grados. La resistencia que acabamos de calcular es 5,46 a 24,18 grados. Como son fracciones, en este caso es sencillo. Y se van a dar cuenta de lo siguiente, ¿no? 220 voltios sobre 5,46, ¿no? 40,29, ¿no? 40,29. ¿A cuántos grados? A menos, porque 0 menos 24, entonces menos 24,18 grados. En amperios sería eso, ¿no? Eso es Z total, digo, es la corriente total, ¿no? Ahora, como hemos trabajado acá con, en este caso, tres corrientes, ¿no? Ahí se van a repartir, pues, ¿no? La corriente, es decir, 220 volts, a ver si tenemos Z1, Z2, Z3, sí tenemos, entonces, 220, a ver, 220 sobre resistencia 1, ¿cuánto era? 6, ¿no? 6. Es decir, entonces la corriente 1 es 6, es decir, voy a ser directo, ya la misma fórmula, es decir, ¿no? 220 dividido entre 6, ¿no? 220 entre 6, esto me va a dar 36,67. ¿Y a cuántos grados, no? 0 sobre 0 menos 0, 0. Entonces, va a ser 0, ¿no? La corriente 2, veamos, debe ser 8, ¿no? 8 a 90 grados, ¿no? Entonces acá va a ser 27. 27,5 a menos 90 grados. Que 0 sobre 20, 90, ¿no? Entonces 0 menos 90 va a ser 90. Finalmente, la corriente 3 es 19,6, ¿no? Entonces acá va a ser 11,22 a 0 menos 90. Menos a 90 va a ser positivo, ¿no? Listo. Esta parte pueden completar ustedes, ¿no? 36 convirtiendo a lo que es ¿cómo se dice? A rectangular, ¿no? IJ, acá va a ser IJ, IJ, tiene que llegar acá, ¿no? A 40,29 grados, o esto transformarlo también para que sean iguales, ¿no ve? Esto en grados, estos son ángulos, ¿no? O en rectangular me tiene que dar igual, ¿no? 40, ¿no? A ver, si no fuera, a ver, 40,29 coseno vas a aplicar, a ver, menos 24,18, ¿no? 36,70